Vale, vamos a empezar con esta parte de gramática que veis que pone likes and dislikes, ¿ok? Que no va a ser muy excesivamente complicado, pero bueno, vamos a ello. Bueno, likes and dislikes, lo que vamos a hablar aquí es cómo expresar en inglés, cómo hablar en inglés de lo que me gusta y de lo que no. Entonces, eso es lo que significa. Like es el verbo gustar, dislike el verbo no gustar, ¿no? Se podría decir. Bueno, esto va... lo que vamos a estudiar van a ser una estructura, ¿vale? Ya os la estoy mostrando ahora en pantalla, que se componen todas estas estructuras para expresar lo que me encanta, lo que me gusta, lo que no me importa hacer, lo que odio hacer. Siempre son lo mismo. Se componen primero de un verbo, ¿vale? Que indica si te gusta, si no te gusta, si te encanta, si te da igual, si odias. Siempre el primer verbo de la estructura, porque la estructura la componen dos verbos, ¿vale? El primer verbo siempre va a indicar eso. Por ejemplo, love, que me encanta, like, que me gusta, don't o doesn't mind, que no me importa, don't o doesn't like, no me gusta, y hate, que odio profundamente. Entonces, el primer verbo siempre va a indicar eso. Ese primer verbo siempre va a ir en presente simple. Es decir, que si es afirmativo, el verbo puede ir tal cual o con ese. Si es negativo, como veis ahí, don't o doesn't. Aunque no es habitual, pero si lo vierais en una pregunta, con do o does. Eso es importante también. Ese primer verbo, love, like, etc., siempre va en presente simple. Y siguiendo a ese verbo, va otro verbo en la forma ing, y ese otro verbo indica la acción o indica el proceso, el estado que me gusta hacer, que me encanta, que no me gusta, que odio. Y ese segundo verbo va siempre con ing. ¿Vale? Entonces, así es como se compondrían las estructuras. En todas estas. Un verbo en presente simple que indica lo de gustar, encantar y demás, y el verbo que viene a continuación en la forma ing e indicando la acción o el estado, el proceso que me gusta o no me gusta. ¿Vale? Esto en español es, me encanta cantar, no me gusta ir a la compra. Así, ese es el tipo de estructura. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cada una de ellas, con frase y con ejemplo, a ver cómo es. Empezamos, digamos, por la más neutra, que es el gustar, que es el verbo like. Gustar, en afirmativa o en negativa, pues indica que, pues eso, que algo me gusta o no me gusta. Me gusta hacerlo o no me gusta hacerlo. Si la frase es afirmativa, fijaos, sujeto, el like, el verbo con ing y los complementos, como hemos dicho. My father likes working in the garden at weekends. A mi padre le gusta trabajar en el jardín los fines de semana. Claro, como es afirmativo, es my father, le ponen la S, ¿no? My father likes working. O lo puedo poner en negativo para expresar que no me gusta. Susan doesn't like speaking in public because she's really shy. Bueno, pues a Susan no le gusta hablar en público porque es muy tímida. Bueno, pues doesn't like. ¿Ok? Y os lo pongo también en interrogativa, aunque insisto, no es muy habitual. ¿Vale? Javier, una Sí, pregunta. sí, Donde pone likes, o sea, que lleva la S, sí. es porque es él o ella, ¿no? Si no, iría Exactamente. normal. Ajá, es afirmativo, my father es él, por eso le ponen la S, efectivamente. Vale. Si no fuera él o ella, Sí, sería normal. normal. Imagínate que fueran they, ellos, pues dirían they like work. Eso. Ok. Exactamente. That's right. Con eso que dice Sara es con lo que yo estoy diciendo del presente simple, ¿vale? Does she like taking the bus to her job? ¿A ella le gusta coger el bus? Bueno, pues sí o no. Vale, el siguiente verbo en la estructura es love, que es cuando algo te gusta muchísimo. De hecho, lo podríamos traducir porque me encanta. Las frases con love aparecen sobre todo en afirmativo. Yo te voy a poner un ejemplo también en negativo, pero bueno, básicamente las frases con love aparecen en afirmativo. Y entonces sería un sujeto, love, el verbo en ing y los complementos. My students love playing football at break time. A mis estudiantes les encanta jugar al fútbol en el recreo. ¿Veis? Love y el verbo en ing. Si apareciera en negativo, insisto, no es común, pero podría aparecer, pues bueno, our mom doesn't love going shopping, ¿no? Pues a nuestra madre no le encanta hacer la compra, ¿vale? Entonces tenemos love, like. Vale, ahora tenemos una expresión
que siempre va en negativo, ¿vale? Que es don't mind, si el sujeto es I, you, we, they, o doesn't mind, si el sujeto es he, she, it. Esta expresión seguida de un verbo con ing significa que te da igual hacer algo. Es decir, que ni te gusta ni te disgusta. Bueno, lo haces porque hay que hacerlo y ya está. No te importa. Esa sería un poco la traducción. Me da igual, no me importa. Don't mind más un verbo con ing o doesn't mind más un verbo con ing. ¿Vale? Insisto, una expresión en la que es como, bueno, sí, o sea, ni me encanta ni lo odio. Terry's father doesn't mind going to the supermarket every weekend. Bueno, pues al padre de Terry no le importa ir al supermercado todos los fines de semana. ¿Qué es el mejor plan para él? Pues seguramente no. Pero bueno, tampoco es que diga, odio esto, sino que el hombre va y ya está. Paga ahí los 400 euros que sale ahora las compras y ya está, y se vuelve a su casa, ¿no? It's true, teachers don't mind repeating the same thing many times. No, pues es verdad, a los profesores no les importa repetir la misma cosa muchas veces. Y es don't mind Vale, repeating. Javier, aquí es que con el doesn't y el don't Sí. me lío un poco. Aquí, por ejemplo, el padre es doesn't y los profesores, ellos, Ajá. porque es don't. Ajá, exactamente. Doesn't es cuando el sujeto es he, she, it, y don't cuando es I, you, we o they. Vale. Por eso, lo como tú has dicho, Terry's father es doesn't y teachers es don't. Vale, entonces para he, she, it, does. Y para los demás, don't, ¿no? Ajá. Vamos, que con lo de la regla del presente simple. Vale, sí. Vale. Me decía esto de don't mind repeating porque Jessica y yo hemos hablado a veces de lo de repetir y no sé qué y tal, ¿no? Pero es verdad, no nos importa, está en nuestro trabajo. Y si nos importa, nos lo callamos. Porque tenemos ahí la cintura y tal para tal. Sí, por eso. Vale, y llegamos al final. Claro, hemos pasado de que me gusta, me encanta, no me importa, a lo odio. Hate. Esta hate es una de estas palabras que en inglés tiene una carga semántica muy fuerte. Cuando lo explicamos en el grupo del martes lo dije igualmente. Que si utilizáis hate, le estáis diciendo a la otra persona que eso que odiáis, no, o sea, es que de verdad es algo que no hay vuelta atrás. La persona que escucha o que lee lo que te entiende que es lo peor, que para ti es lo peor, ¿no? Entonces, pues bueno, que si lo utilizamos es porque realmente es lo peor para nosotros. En la estructura es igual de tal. Normalmente se utiliza igual en afirmativo, aunque veis un ejemplo ahí en negativa, pero bueno, normalmente se utiliza en afirmativo. Sujeto, hate, el verbo con ing y el resto de complementos, ¿no? I hate getting up early at weekends. Odio levantarme temprano los fines de semana, no me gusta. Bueno, pues cuando alguien, repito, transmite eso, pues es que es... Para expresar que odias hacer algo, si el verbo que va después del odiar o de encantar o de gustar siempre va en ing. En esta estructura de like and dislike, primero está el verbo que indica ese que me gusta o no, el verbo que expresa gustar o no, y después el otro verbo, el que expresa la acción, en ing. Our cleaners don't hate staying late at work. Pues bueno, nuestros limpiadores no odian quedarse hasta tarde en el trabajo. ¿Vale? Bueno, estos. Is this false? Vale, bueno, recordad que cuando estudiamos el presente continuo, ya estudiamos ahí la forma en ing del verbo y había una regla ortográfica, ¿no? Si termina en e, se le quita la e, se le pone ing. Si el verbo es de una sola sílaba y termina en consonante, vocal consonante, se le dobla la consonante, ¿no? Bueno, esas reglas están en la unidad 5, por si es necesario repasarlas y demás. ¿Vale? Bueno, pues nada, vídeos, tutoriales, etcétera. Vamos a trabajar un poquito con esto para que se nos quede...
Este contenido se suele preguntar mucho como en la manera en la que lo vamos a hacer, ¿no? En la que tú tienes que escribir una frase, se te da información y tal, y tú tienes que escribir una frase diciendo lo que a alguien le gusta, lo que a alguien le encanta, lo que a alguien odia. Bueno, este ejercicio es el siguiente, ¿no? Vais a hablar de Matt, de él, he. Siempre las frases que tengáis que escribir son siempre con he. Entonces hay que escribir frases diciendo lo que le encanta hacer, lo que le gusta hacer, lo que no le importa hacer, lo que no le gusta y lo que odia hacer, ¿vale? Veis que tenéis un cuadrito con diversas acciones y hay una carita, un smiley, que indica eso, ¿no? La primera, que la sonriente, es lo que le encanta. La siguiente es lo que le gusta. La que está así un poco de... es la que le da igual. La que ya tiene un poco ahí la boca torcida es que no le gusta. Y la última, lógicamente ya, es la que odia. ¿Vale? Entonces, con toda esa información, que el sujeto es él, lo que le gusta, lo que no, hay que hacer frases. ¿Vale? Fijaos, vámonos al cuadro de las caritas. Ahí lo que nos dan es el complemento, pero nos faltaría el verbo, que el verbo lo tenéis que aportar vosotros. Lo que pasa es que refieren estos complementos, estos sustantivos, esas expresiones que tenéis ahí, refieren a verbos que son comunes y que seguramente ya hemos utilizado. Por ejemplo, ¿qué le encanta? Algo relacionado con el tenis y to the cinema. Bueno, si me ponen tenis, ¿cuál sería el verbo que podríais poner con tenis? Pues play, que es el ejemplo. He loves playing tennis. ¿Y to the cinema? ¿Qué verbo le pondríais a to the cinema? O sea, al cine. Pero Going, la acción, o sea, que a él le going, gusta, ¿qué? ¿Cómo? going. Go, going. A él le gusta ir al cine. Pues así con los demás, ¿vale? Lo del perro, sacar al perro, la música. Es decir, entonces, para hacer el ejercicio, insisto, empezad siempre con he, luego ponéis love o like o lo que sea, dependiendo de la carita, el verbo que corresponda y el complemento. El verbo que corresponda es el ing, como veis en el ejemplo, ¿no? Hablábamos de que para tenis va a play, pues he loves playing tennis. A él le gusta jugar al tenis. Pues con Vale, el Javier, una cine, pregunta. Como sí, es he, tienen que terminar en S, ¿no? Por las ejemplo, el afirmativas loves, terminarán en S y las negativas serán siempre con das, claro. doesn't. Sí, Por vale. eso ese es el he. ¿Vale? Bueno, pues venga, vamos a ello y corregimos en un momento.
Ok, le echamos un vistazo. ¿Sí? O no, lo esperamos un ratito, como me digáis, ¿eh? Lo último es un lazo. A tie, ay, perdón, a tie, una corbata, una corbata. A tie, sí, de cierta forma es un lazo también, porque a veces puede significar un lazo, pero aquí es una corbata, a tie. O sea, ponerte, ¿no? That's right, wear. Vale, me he despistado. Estaba. Ese sí que tenía que. Pero lo voy a poner en la pizarra. Esa última, efectivamente, porque el resto sí se podía. De hecho, eran. Más o menos lo habíamos comentado, lo habíamos visto y tal. Y el verbo wear ya ha aparecido alguna que otra vez, pero tampoco que hayamos trabajado así con él. Bueno. A mirar un día. Ya. Uy. Aquí está. Entonces sería wear o wearing, ¿no? En este caso con ing, wearing a tie. ¿Ok? Wearing. El verbo es wear, que es llevar puesto o vestir. That's right. Bueno. Que no, me había equivocado y había puesto... dresser, ¿sabes? ¿Cómo? Vestirse, dresser. Ah, ok, get dressed, que es vestirse, ok. Claro, y digo, yo estaba pensando, digo, claro. Era llevar puesto, era Pero algo de... get dressed es vestirse, no dices con lo que te vistes, ¿vale? Claro. Bueno. Llevar. Get dressed. Get dressed, but okay. No, but get dressed, you say I get dressed, but you don't say what you are wearing. Okay, es decir, si tú dices get dressed, no dice, es vestirse, pero no dices que llevas puesto. Dice, I'm getting dressed, ¿no? Me estoy vistiendo. I'm wearing a t-shirt, ¿ok? Entonces, para decir lo que hayas puesto... No estaría bien puesto, entonces, he ate, ¿no? Como que odia dressed a tie, ¿no? Wearing a tie, ok. Vale, let's have a look at that then. Bueno, en la del cine, como más o menos la intuí ya, era he loves going, aquí falta to the cinema, ¿vale? He loves going to the cinema, ¿vale? Todas repiten el mismo esquema. El verbo love, like, etcétera, en presente simple, el verbo que indica la acción en ing y el complemento. El siguiente era el de lo que le gusta, ¿no? Y sacar al perro a dar un paseo. He likes taking the dog for a walk. Take the dog for a walk. So he likes taking the dog for a walk. Como take termina en se le quita la E al añadir ing. A él le gusta sacar al perro a dar un paseo. Y le gusta el music, pues entendemos que es escuchar música, ¿no? He likes listening to music. Listening to, recuerda siempre que si escucho algo es listen to. So he likes listening to music. Vale, ahora lo que no le importa, le da igual el doesn't mind, ¿no? Pues de un lado, that's right, he doesn't mind doing housework, es decir, no le importa hacer las tareas de la casa, pues que se venga la mía, si no le importa, si está, he doesn't mind doing housework, ¿vale? Y tampoco le importa in an office, pues trabajar, ¿no? En una oficina. He doesn't mind working. Yo he puesto ir a la oficina. No puede ser go porque para que hubiera sido go, Jessica tendría que haber dicho to. Porque go to, pero go in no va. Go in an office no. Entonces go to the office sí. O sea, trabajar sería. Working in an office. He doesn't mind, no le importa trabajar en una oficina. He doesn't mind working in an office. Ahora ya pasaba a lo que ya no le gusta, ¿vale? El primero es, dice, football on TV, pues suponemos que es ver el fútbol en la tele, ¿no? Entonces, he doesn't like watching football on TV. No le gusta ver el fútbol en la tele. He doesn't like watching football on TV. Y parece que tampoco le gusta leer novelas, ¿no? Novels. That's right. He doesn't like reading novels. Okay? He doesn't like reading
no boots. Tampoco, eso tampoco le va. Y llegamos a las dos últimas, que es lo peor de lo peor. O sea, lo peor, lo que sí que no. Fíjate que una de las cosas que odia es almorzar con sus padres. 18, ¿no? He hates eating lunch. Having. Ok, vamos por partes. El más correcto, porque es lo natural, lo más habitual es have lunch. ¿Vale? El verbo almorzar, have lunch. Sí, como. Have breakfast. Tomar un almuerzo. That's right. Como have dinner, have breakfast. Entonces, lo más natural es he hates having lunch with his parents. Él se le quita la E, ING. Yo había puesto. Eating lunch, yo te lo hubiera dado por válida. Sí. A lo mejor en otro nivel, en otro contexto, te hubieran dicho, te hubieran puesto así alguna pega, no te hubieran puntuado del todo, pero yo te lo hubiera dado por válida, ¿vale? Sí. Porque realmente gramaticalmente no hay diferencia, es el uso, que también es un factor importante. Es decir, Yeah. nadie va a decir he hates eating lunch, o si lo dicen suena un poco raro. Lo habitual es having lunch, ¿vale? Y por último, lo que hemos dicho de llevar la corbata, pues será he hates wearing a tie. Odio llevar corbata. A mí me encanta llevar, yo por mí llevaría corbata siempre, pero bueno, hay gente que yo sé que no gusta eso de así, demás, pero es que una corbata queda muy elegante, muy bonita, y además hay algunas muy... Hay un montón de gastadas ahora. Uf, y algunas chulísimas, y las bow tie, las pajaritas y tal. Pero bueno, he hates wearing tie. ¿Ok? Bueno, pues no hay más. Con esto de odiar, gustar, etcétera, siempre va a ir un poco por la misma idea. ¿Ok? ¿Alguna cuestión? Vale, bueno, pues vamos a cerrar este apartado.